Vértice TV, con el alto auspicio de Universidad Austral de Chile, presenta La Entrevista con el periodista Juan Osvaldo Mora. Sin duda que la situación de la región de los lagos preocupa, mientras varias regiones están yendo a otros pasos, es decir, al desconfinamiento. Escuchábamos lo que ocurre, por ejemplo, en el Gran Concepción, ni hablar de la región de Valparaíso. Bien sabemos y conocemos la situación de la región metropolitana, pero en Puerto Montt y en la región de los lagos todo indica que se va hacia el otro sentido. Durante esta semana se aumentó incluso en otras dos comunas que ingresan a cuarentena. Estamos hablando de Chonchi y de Purranque, y se mantiene Puerto Montt, Osorno, San Juan de la Costa, Río Negro, Frutillar, Los Muermos, Fresia, etc. Es una situación que sin duda preocupa. Por eso queremos conversar también desde el punto de vista de la autoridad sanitaria con el médico epidemiólogo precisamente de lo que es la Seremía de Salud o Autoridad Sanitaria de la región de los lagos, José Antonio Vergara. Gracias por poder recibirnos, contactarnos en esta manera que hemos ya realizado en varias oportunidades. Doctor, así, preciso, directo, concreto, la preocupación de mucha gente. ¿Por qué la región de los lagos va en el sentido contrario a las regiones del centro del país? Muchas de ellas están volviendo a la normalidad y nosotros aumentamos incluso las comunas en cuarentena. Bueno, en realidad el comportamiento de nuestra región es un poco distinto al de otras regiones. Nosotros hemos tenido una epidemia que ha sido bastante tranquila en el sentido de que se ha mantenido con niveles relativamente bajos como región, aun cuando por este fenómeno que hemos señalado en esas otras oportunidades que usted alude en que nos hemos encontrado, esto se caracteriza por una asincronía. Hay provincias o sectores dentro de la región que han tenido determinados brotes, después esto ha cedido y enseguida pasa a ocupar ese lugar otra comunidad en la que hay un incremento de los casos. Pero nosotros desde julio en adelante ya tenemos como región una situación bastante estable, incluso que en las últimas semanas de septiembre tenemos un incremento de casos. Es decir, nosotros no hemos tenido un aumento muy significativo, una gran pendiente como la que se pudo ver en Magallanes. Sin embargo, tenemos un volumen importante de casos que dan cuenta de una circulación viral bien amplia en distintos segmentos de la sociedad de la región, y por lo tanto se mantiene. O sea, habiendo un nivel importante de casos, eso representa a su vez la fuente para que se produzcan nuevos casos. Aun cuando, y con esto termino en este primer intercambio con usted, aun cuando hay que señalar que una proporción importante de esos casos nuevos que se están encontrando es gracias a las estrategias de búsqueda activa. Esto es, tomar muestras en los contactos estrechos de personas que están cuarentenadas por haber sido contactos estrechos de un caso confirmado, o las otras iniciativas dentro de la estrategia de búsqueda activa que los equipos locales de salud desarrollan para encontrar precisamente aquellos casos de personas que, siendo asintomáticas, están infectadas en realidad con el virus y pueden ser fuente de contagio para otras personas. Ahora, doctor, claro, tratamos de entender lo que ha ocurrido primero con Puerto Montt como comuna, pero también con esta región de los lagos. Ahí hemos estado observando día a día cómo evoluciona la enfermedad, la cantidad de casos. Puerto Montt, si uno analiza un gráfico de puntos, es una verdadera montaña, un día sube, un día baja. ¿Eso se explica por la cantidad de testeos diarios o es tan dinámica la evolución del COVID-19 en Puerto Montt? Es dinámica. Evidentemente, esta pandemia es un fenómeno muy complejo de carácter poblacional. Entonces, de las variables que nosotros podemos manejar como sector salud, está esto que usted señala, el hacer testeos, el ir a hacer esfuerzos por identificar los casos. Pero claramente quien lleva la delantera es la propia dinámica de la enfermedad en la población. Sin embargo, nosotros igual conservamos una actitud expectante, de mucha preocupación,
y nos basamos en la evolución de algunos indicadores, por ejemplo esto que seguramente ya los espectadores de este programa conocen, que se llama el número reproductivo efectivo, o RE, que es una forma de estimar la velocidad en que se están produciendo nuevos casos. Y por ejemplo, el último dato del que disponemos, proporcionado por el Centro de Modelamiento Matemático de la Universidad de Chile, señala que hemos recuperado un R efectivo que es más alentador. En este momento, en el último valor es de 1,04. Esto significa que cada caso produce solo un poquito más que un solo caso. Cuando una epidemia es controlable, cuando ese valor ya baja, pasa el umbral de 1 y baja a menos de 1. Significa que cada caso produce menos de un caso. Y en ese sentido es cuando vamos a ir logrando hacia el control de este fenómeno en su carácter epidémico. Porque una cuestión que hay que entender es que este virus, como se ha dicho tantas veces, llegó para quedarse. Y eso significa que se va a ir transformando en uno más de los virus endémicos que afectan a la población. Y tenemos que, ojalá, avanzar lo más rápidamente posible hacia ese fenómeno. Y en cuanto a las cuarentenas que usted señala, efectivamente tenemos varias comunas en cuarentena, hoy se han incorporado otras 2 más, en función de varios criterios objetivos que maneja la autoridad central y que tienen que ver, por ejemplo, por una parte con la capacidad del sistema de salud para soportar una carga de enfermos graves que eventualmente puede producirse, y como sabemos, los enfermos graves dependen de la dinámica de producción de casos en general en la población. Porque esto en términos matemáticos es como una función, o sea, la proporción de casos que vayan a necesitar una cama de una unidad de cuidado intensivo depende en realidad de qué magnitud tiene la epidemia en la población, porque los casos graves representan siempre más o menos una fracción del total más o menos estable. Y lo mismo incluso para aquellas personas que finalmente tengan un curso extremadamente grave. Y entonces el que hayan comunas en cuarentena representa un esfuerzo por contener la transmisión de la enfermedad, pero lo más importante, la estrategia más importante y que vamos a tener que mantener en la medida en que esto transita a transformarse en una endemia, es esto que a los países que les ha ido bien lo han aplicado y que consiste en lo que en inglés se llama test and trace o track, o sea, testear y trazar, tener un volumen adecuado de trazadores en todo el territorio, en todos los establecimientos de salud de atención primaria, de manera tal que podamos rápidamente que un caso confirmado esté aislado de los demás, que sus contactos estrechos, por lo tanto, se identifiquen tempranamente quiénes son para que a su vez inicien cuarentena. De eso depende que podamos controlar este fenómeno. Es una actividad tan básica, digamos, pero que es imprescindible hacerla bien para que podamos evitar en lo sucesivo tener que aplicar esta otra medida que es de carácter más grueso, la cuarentena como tal. Tenemos que llegar a un punto en que podamos trabajar mucho más fino en términos quirúrgicos, si se pudiera decir así como una metáfora. Ahora, doctor, entendiendo todo aquello y donde el comportamiento de las personas es vital para observar y ver si esta enfermedad avanza, se detiene, retrocede, etcétera, ¿cuánto influyó, por ejemplo, las fiestas patrias aquí en la región de los lagos en la cantidad de casos que aumentaron en otro tipo de comunas? No solo hablemos de Puerto Montt y Osorno, sino que también en el mismo Chiloé, que prácticamente no había tenido casos durante los últimos meses, pero sí durante las últimas semanas ha aumentado significativamente varias comunas, ni hablar lo que ocurrió en Chonchi, que bien sabemos por algo se incluye como una comuna en cuarentena. ¿Cuánto influyó en el aumento de casos en las diferentes comunas de la región las fiestas patrias, o simplemente eso no influyó de acuerdo a los datos de ustedes? No, sí, claramente influyó. Bueno, hubo muchas voces de alerta respecto de eso, las autoridades hicieron muchísimos llamados en ese sentido, se hizo un esfuerzo de fiscalización y sin embargo, evidentemente en esos días
debe haber ocurrido algún aumento de la interacción entre las personas y probablemente sin que esa interacción hubiera tomado en cuenta las recomendaciones que se hacen al respecto, y por lo tanto una fase posterior, digamos, de entre 10 a 14 días después, esto ya se notó en un aumento, en un incremento de los casos en muchísimas comunas de la región. Así es que, bueno, allí eso da cuenta de lo complejo que es poder contener un problema de salud como este, en la medida en que todavía no dispongamos de una tecnología de control de tipo más bien biológico, como son las vacunas. Por el momento dependemos de la adhesión de la población a las recomendaciones, que son sumamente razonables y que se derivan, aunque parezcan una obviedad, se derivan estrictamente del modo en que este agente se transmite entre las personas. Así que su pregunta apunta a un hecho real. Claramente las fiestas patrias influyeron en el comportamiento de la enfermedad en nuestra región. Claro, y eso significa que probablemente otras fiestas que vengan a futuro, como las de fin de año, también contribuirán probablemente a aquello. Ahora, doctor, entendiendo esa situación, entendiendo además el panorama que critican algunos que no son obviamente del área de la salud, pero por ejemplo, dirigentes del comercio, el propio alcalde de Puerto Montt dijo que esta era una cuarentena de cartón, es decir, que no está sirviendo, que la verdad no se está cumpliendo, que no se está respetando. Hay mucha gente en las calles, hay gente en el centro de la ciudad, en las poblaciones. Pareciese Puerto Montt, al menos, que es lo que más tenemos a la mano, que no existiese una cuarentena. ¿De qué sirve decretar cuarentena si el comportamiento de la población es ese, doctor? ¿Sirve de algo? Bueno, sí, perdón. Bueno, es una pregunta absolutamente pertinente y quiero que sepa que también es una cuestión que quienes trabajamos directamente en el sector salud lo reflexionamos a menudo respecto de eso, cuando efectivamente observamos que en nuestro país aquí en la comuna principal de esta región, efectivamente hay días en que da la impresión que la cuarentena no es acatada por un segmento importante de la población. Hay otros países en que la experiencia de la cuarentena y esta medida como herramienta de salud pública ha sido tremendamente efectiva. Pero es verdad que las cuarentenas muy prolongadas van perdiendo con el tiempo su efectividad y su utilidad. Aquí en Puerto Montt, por ejemplo, en discusiones que hemos sostenido con el doctor Caro, que es un destacado médico del Hospital de Puerto Montt, que está a cargo de la unidad de estadística del Hospital de Puerto Montt, entre otras materias a su cargo, él hizo un análisis extremadamente interesante en cuanto a ver la correlación entre la disminución de la movilidad en Puerto Montt y el comportamiento de los casos. Y entonces es bien interesante que en las primeras semanas de la cuarentena esto se expresó efectivamente en un descenso de la movilidad de las personas, que se mide en función de diversos criterios y diversas fuentes de información. Pero lo concreto es que pudo verificarse una disminución de la movilidad, y eso se tradujo en una disminución de casos. Naturalmente que uno no puede hacer una correlación absoluta y tan fácil, pero seguramente fue un factor tremendamente relevante en el resultado inicial de la cuarentena en las primeras semanas, en que efectivamente tuvimos un descenso importante que se mide, por ejemplo, en la cantidad de casos activos. Pero después en Puerto Montt la tasa de prevalencia puntual de casos activos más bien se estancó y se ha mantenido ahí estancada, incluso en algunos días con un cierto aumento con respecto a los mejores resultados que obtuvimos en su momento. Ahora, pero en simple, mucha gente se pregunta, vecinos de Puerto Montt, ¿estamos mejor o peor que hace 3 meses de acuerdo a la visión de ustedes, desde el punto de vista, claro, de la epidemiología, de lo que usted maneja dentro de la autoridad sanitaria? Mire, estuvimos mejor, pero no pudimos como sociedad, y en esto yo delimito, quiero señalar muy claramente que esto naturalmente, si estuviera en las manos de estrictamente la autoridad sanitaria, por ejemplo, determinar cuál va a ser el curso de la pandemia y por lo tanto simplemente tomar alguna medida, y que eso va a significar inmediatamente que vamos a mejorar
desgraciadamente no depende estrictamente de nosotros, más bien depende del conjunto de la sociedad. Entonces, la pregunta suya me gusta porque es inclusiva. Usted dice, estamos mejor, porque esto es una cuestión colectiva, es de toda la sociedad poder contenerla. Entonces, nosotros estamos en este momento, estamos teniendo un incremento de la situación en las últimas semanas, en que sin embargo los últimos días volvemos a tener eso como la montaña rusa, que esa imagen que usted usó, que es bastante apropiada en realidad. Estamos en este momento, los últimos días, y eso naturalmente que nos alegra, estamos en la fase de bajada un poquito de la montaña rusa. Pero si no nos portamos bien, podríamos de nuevo tener en pocos metros más allá, y esto significa en pocos días más allá, una nueva subida. Y no nos conviene eso, porque la autoridad central que finalmente toma la decisión se basa en criterios bien objetivos en realidad, y que tienen que ver con la disponibilidad del sistema de salud, el comportamiento de este indicador al que aludí hace un momento atrás, que se llama R efectivo, con el resultado de los indicadores de trazabilidad, porque esta estrategia que mencioné al pasar, la estrategia TTA, por la sigla Testeo, Trazabilidad y Aislamiento, que es la que les ha resultado a los países en los que han logrado contener este problema muchísimo mejor, esa estrategia en realidad es medida, no representa solamente una especie de declaración de buenas intenciones, sino que es un trabajo sistemático y muy esforzado que realizan los equipos de atención primaria de salud, que es supervisado por la Seremi y es seguido muy estrechamente por la Seremi, y que finalmente se expresa en indicadores semanales. Nosotros como región hemos tenido una mejoría sistemática en el desempeño medido en esos indicadores, pero no podemos bajar las manos, digamos, los brazos, tenemos que seguir esforzándonos. Es muy alentador ver que hay muchos alcaldes que han entendido adecuadamente la magnitud de este desafío, y que además de, con todo derecho, digamos, en tanto autoridades públicas, cuestionar determinadas decisiones o expresar su opinión respecto de ellos, ya que los alcaldes naturalmente tienen una enorme responsabilidad bajo su alero, en tanto líderes de comunas, pero también hay muchos alcaldes que han entendido la importancia de esta estrategia y han destinado recursos para reforzar el trabajo de los equipos de atención primaria, aprovechando, por ejemplo, los recursos que han provenido desde las direcciones de servicio de salud y desde la Seremi propiamente tal, que también está apoyando con recursos frescos a las comunas. Esto depende de la sociedad en su conjunto, y particularmente de que los distintos actores que ejercen alguna responsabilidad pública, tales como los alcaldes, los directores de atención de salud municipal, la Seremi de Salud, los directores de servicio de salud con sus respectivos equipos, todos tenemos que ponernos en conjunción. Pero usted aludió a una cuestión central, que es la población. La población tiene una responsabilidad tremenda en esto para que todos juntos logremos avanzar como lo han hecho en otros países. Doctor, claro, pero ni siquiera vayamos a otros países, vayamos dentro de Chile solamente, dejando fuera la región de Magallanes, por ejemplo. Usted, me imagino, se lo han preguntado más de alguna vez acá en el interior de la autoridad sanitaria, que está viendo las políticas de la región de los lagos. ¿Qué se ha hecho de distinto en nuestra zona, en nuestras comunas? ¿Por qué nosotros estamos aumentando los casos? ¿Por qué estamos aumentando las cuarentenas en una época, en un momento, en que el resto de las regiones de Chile va en el otro lado? Va abriendo, va terminando cuarentenas, van retrocediendo en lo que significa evidentemente la cantidad de protocolos y lo que significa estar confinado. ¿Cuál es la explicación? ¿Es solo el comportamiento de las personas? ¿Hay algún otro elemento? ¿Cuál es la visión que tienen ustedes respecto a aquello? Bueno, hay varios factores en realidad. Uno de ellos es la temporalidad. Es la curva que ha descrito la epidemia en las distintas regiones. Hay algunas regiones, como la región metropolitana, que tuvo un aumento muy brusco de casos, una estabilización, pero un nivel alto, y después un descenso bastante sostenido, que es un comportamiento bastante ideal en realidad, y que se expresa, digamos, en el comportamiento que ha habido en todo Chile, porque la región metropolitana tiene un inmenso peso para el curso de la pandemia en el país en su conjunto, dada el tamaño que esa región tiene demográficamente con respecto al total del país.
nosotros tenemos una pandemia que es de difícil manejo en el sentido que no hemos tenido un incremento así muy brusco y por lo tanto tampoco podemos tener un descenso equivalente como en espejo, por así decirlo, como un espejo a la forma que tuvo la curva de ascenso. Nosotros tenemos una pandemia que yo incluso en algunas intervenciones la he calificado de fastidiosa, en el sentido que es más o menos sostenidamente, pero en un nivel relativamente bajo, que de repente en algunos sectores de la región se acelera en su comportamiento, y eso ha obligado a tomar medidas como esto de las cuarentenas, por aquí y por allá. Pero si usted me pregunta entonces, como lo acaba de hacer, ¿qué es lo distinto? Por una parte es eso, la forma, digamos, en que ha tenido la dinámica poblacional de la enfermedad. Por otra parte, digamos, en algunas regiones han tenido mucho éxito las comunas en esto de poner todo su esfuerzo en que la estrategia de testeo, trazabilidad y aislamiento se ejecute bien, con equipos territoriales muy bien compuestos de trazadores que son capaces entonces, por ejemplo, de lograr uno de los indicadores, y que se lo voy a describir en este momento para que la comunidad que nos escucha entienda esto. Es muy importante lograr que cuando se identifica un caso, cuando se confirma un caso, antes de 48 horas el equipo de salud sea capaz de contactar a esa persona, asegurarse que está en aislamiento, identificar quiénes son los contactos estrechos que pudieron haberse infectado a partir de esa persona y contactar inmediatamente a los contactos estrechos para que esas personas también inicien inmediatamente su periodo de cuarentena. ¿Se fija? O sea, todo esto deriva de cómo es el mecanismo de transmisión de la enfermedad, de cuál es su modo de transmisión. Entonces, en la medida en que los equipos de salud sean capaces de lograr superar la barrera del 90%, porque lo mínimo que se exige es que el 90% de los casos confirmados hayan sido contactados por un equipo de salud antes de 48 horas. Entonces, las regiones que han logrado contener este problema son aquellas en que ha habido por parte de su red de atención primaria, de toda su red de salud, de los directores de servicios de salud, de los alcaldes, expresamente han destinado recursos para que este trabajo se haga y se haga bien en los tiempos en que esto sirve, digamos. Y entonces nosotros tenemos que seguir esforzándonos como región en todos los niveles del sistema de salud, incluyendo a otros actores que tienen participación en todo esto, como es la autoridad política comunal, para que este trabajo entonces se haga bien. Por ejemplo, en ese pura muestra que acabo de destacar en el ejemplo que le mencionaba recién. Por ende, doctor, teniendo a la luz los acontecimientos, lo que está ocurriendo, las críticas que hay de muchos sectores públicos y de política regional y local, por ejemplo, respecto a la cuarentena, la efectividad, le decíamos, algunos la han calificado de cuarentena de cartón, cuarentena de papel, etcétera, etcétera. Pero pareciese ser que es el único mecanismo que tiene la autoridad sanitaria hoy día para enviar un mensaje a la población, para tratar de evitar que esto siga creciendo. Efectivamente, las cuarentenas son el único mecanismo que se van a seguir utilizando para enfrentar situaciones como la que vive en la región de los lagos. Mire, yo personalmente, digamos, y conociendo, habiéndome informado, porque es mi área de especialidad, las cuarentenas tienen su momento. Las cuarentenas también depende naturalmente de la cultura cívica de los países donde esta medida se instala. Y entonces, por ejemplo, hay experiencias realmente alentadoras en algunos países en que la cuarentena ha sido muy efectiva. De hecho, digamos, donde nació todo este problema, recordemos que la ciudad de Wuhan, que es una ciudad con millones de habitantes, se impuso desde el poder central una cuarentena extremadamente estricta, o sea, desde la autoridad, porque allá son provincias que son en realidad equivalentes a varios países de los nuestros. Una provincia de esas son varios Chiles juntos, digamos. Y allí se impuso una cuarentena extremadamente estricta, severa, y que fue efectiva. Y entonces, por supuesto que las herramientas de las que dispone un país con un sistema político como el de China son distintas a las que tenemos acá en nuestro país, digamos, y la cultura de los países también influye notablemente en eso. Yo me quería referir particularmente al tema del civismo. O sea, en países que tienen sistemas democráticos como el nuestro,
dependemos en buena parte de la adhesión de la población y de la comprensión de que este es un problema que nos afecta a todos como comunidad, que nos va a traer graves consecuencias a largo plazo, en términos de, por ejemplo, del retroceso en el nivel de desarrollo que habíamos alcanzado y la posibilidad entonces que el desarrollo beneficie a la mayor parte posible de los sectores de la sociedad. Las consecuencias de esto van a ser serias y por lo tanto requieren que toda la comunidad se adhiera. Entonces, por una parte está lo que las autoridades puedan hacer dentro del marco de sus atribuciones, pero por otra parte está lo que los distintos actores, como el sector privado, que tiene la necesidad de seguir haciendo funcionar sus empresas naturalmente. Nadie quiere que aumente el nivel de cesantía, por ejemplo, en nuestra región, etcétera. Pero cada uno de los actores que tenemos un interés común, que es que esta pandemia se controle, tenemos que hacer la parte que nos corresponde, digamos. Y en ese sentido, esto de calificar una cuarentena de cartón es verdad, pero en el sentido, o sea, es una imagen, digamos, que es comprensible y que requiere que todos reflexionemos a partir de ese calificativo. ¿Quiénes están contribuyendo a esto? No, ¿qué organismos públicos han aportado para que las personas, digamos, consideren que salir de su casa sin los permisos respectivos pudiera representar efectivamente un riesgo? Quiero señalar, por ejemplo, que la Seremi de Salud ha estado verificando cuarentenas, es decir, de personas que tendrían que estar en sus casas. Y fíjense que no es infrecuente que las personas, habiendo recibido indicación, habiendo sido contactados por su equipo de salud, y sin embargo no estaban en sus domicilios, con distintos pretextos. Eso habla de que tenemos algunas dificultades en términos de que las personas entiendan la gravedad de esto, porque claro, no hemos visto muertos por las calles, digamos, pero porque efectivamente no han habido muchas defunciones, pero sin embargo, por ejemplo, las personas que han enfermado, varias de ellas están ya con signos evidentes de secuelas. Entonces no es gratuito enfermar. Esta es una enfermedad cuyo espectro es bien amplio en realidad de manifestación, y una proporción extremadamente importante de los casos en realidad son personas que han adquirido el virus, están infectadas, pero no tienen síntomas. Y entonces eso ayuda un poco a difundir la imagen que en realidad finalmente esto es una enfermedad que no es grave. Y yo quiero señalar muy enfáticamente que no es así. Aun cuando efectivamente hay una proporción importante de las personas infectadas que no van a desarrollar síntomas ni una enfermedad, por lo tanto, sin embargo, en el otro extremo sí hay personas que van a cursar muy gravemente, y aun cuando se recuperen hay una probabilidad de que puedan quedar, digamos, con algunas secuelas en distintos sistemas orgánicos, desde el aparato respiratorio, incluso lo cardiológico, incluso lo neurológico en algunos casos. Bien, pues doctor, podríamos seguir conversando mucho más, pero ya nos ha sorprendido el tiempo y claro, queríamos conocer detalles de lo que significa también la evaluación de ustedes como médicos, como epidemiólogos de la autoridad sanitaria de la región de los lagos en una semana en que insistimos. La zona entra con más comunas, ya son 9 en total que tiene la región de los lagos en cuarentena, se adicionaron, bien sabemos, esta semana y que comienzan oficialmente este fin de semana, Chonchi y Purranqui, una comuna de la provincia de Chiloé, otra de la provincia de Osorno, y además cuando estamos haciendo esta entrevista quedan solo 7 camas UCI en toda la red de la región de los lagos, que incluye los hospitales, las clínicas desde Osorno hasta Castro. Por eso entonces la preocupación, doctor, y queríamos conocer desde su punto de vista lo que está viviendo esta parte del país. Gracias y hasta una próxima oportunidad. Encantado, hasta la próxima oportunidad. El doctor José Antonio Vergara, médico epidemiólogo de la autoridad sanitaria aquí en la región de los lagos, dándonos a conocer entonces su visión respecto a lo que está viviendo nuestra zona, entendiendo que hay muchas regiones del país que van en el otro camino, ya prácticamente al desconfinamiento. Acá se sigue aumentando incluso las comunas en cuarentena, sigue Puerto Montt, sigue Osorno, las dos ciudades principales, está San Juan de la Costa, está la zona también allí de Río Negro, se adicionó Purranqui, le decíamos, Frutillar, está también ahora Chonchi en la zona de Chiloé, Los Muermos y le decíamos Puerto Montt, claro, junto a Fresia en la provincia de Yanquihue. Todo el panorama, como siempre, de lo sanitario, de los otros temas, usted lo puede conocer
aquí en la televisión regional en Vértice TV. Gracias por la sintonía y le agradecemos también a José Antonio Vergara, el médico epidemiólogo de la Autoridad Sanitaria. Hasta cualquier instante. Vértice TV, con el alto auspicio de Universidad Austral de Chile, presentó La Entrevista con el periodista Juan Osvaldo Mora.